Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Tuvimos unos inconvenientes de stream. La transmisión desafortunadamente, no sé, pues se cayó. Hay algunos inconvenientes en el tema de la conexión a internet, entonces pues tuve que dejar esto grabado y subirlo a las redes. Qué pesar no poderlo hacer en vivo para poder resolver dudas e inquietudes, pero de todas maneras yo voy a estar pendiente a los comentarios que se dejen ahí en el video y lo resolveré en el transcurso de la semana. Nuestro video inicial se encuentra grabado en Facebook, en donde comenzamos con toda la parte de la introducción de este trabajo, y digamos que lo voy a mencionar de forma muy general hasta llegar a la diapositiva en la que nosotros quedamos antes de que se cayera la transmisión. Muy bien. Bueno, pues como les decía, nosotros estamos hablando de una patología estructural. El estudio de caso es el desplome del muro colindante a una edificación o a una construcción nueva. Vimos algunas generalidades de nuestro contenido, me tomé algún tiempo escribiendo cada una de ellas, hablamos de una introducción. No me tomaré mucho tiempo haciendo la descripción general de esto, debido a que lo podemos encontrar en el video que se encuentra grabado ahí en Facebook. Hicimos alguna descripción acerca de nosotros, de diseño y soluciones en ingeniería estructural. Me presenté de forma muy general como su profesor, el ingeniero Jordan Bejarano. Tenemos algunas referencias normativas para el caso en estudio y algunas generalidades. Estábamos viendo justamente las generalidades acerca del caso del estudio y los daños en la vivienda afectada. Hablamos de una construcción, de una obra nueva en la cual se va a construir una edificación de 2 niveles de altura y tiene unas edificaciones aledañas que digamos que, bueno, en especial una presentó unos inconvenientes de tipo estructural luego de haber hecho las excavaciones para la construcción de la cimentación, y se le desplomó uno de los muros colindantes con la edificación nueva, o con la obra mejor, y pues bueno, tuvieron algunos inconvenientes de tipo estructural, era lo que nosotros estábamos hablando. Vimos algunas generalidades de lo que sucedió, algunas fotografías de la obra antes de la construcción, donde había una edificación existente con, perdón, puntero láser, esta, había una edificación existente, después esa edificación se demolió y comenzó a construirse la nueva sede de la alcaldía de Garagoa, y bueno, pues esta fue la edificación afectada, a la cual se le desplomó uno de sus muros estructurales de fachada, un muro colindante con la obra. Hicimos una descripción muy general acerca del sistema estructural de este tipo de edificaciones que datan de más de 100 años. Vimos el tipo de sistema estructural de la placa de entrepiso, que es propio de la construcción, propio de la época. Tiene unas vigas y viguetas en madera rolliza con tablones de madera superficiales. Podíamos ver algunas parrillas de refuerzo de las zapatas. Y vimos algunas generalidades perdón, acerca de cómo se encontró la obra en ese día, y habíamos quedado en esta parte en la que pues mirábamos las generalidades de la obra, unos apiques que se hicieron en las colindancias con las edificaciones existentes para poder establecer cuál era su sistema de cimentación. De ahí reconocimos que hay una diferencia de niveles bastante importante entre la cimentación de la edificación afectada y las cimentaciones de las edificaciones nuevas, y quedamos en esta parte en donde comenzaba todo el erotismo estructural. Y bueno, pues voy a grabar esta clase para no dejarlos con las ganas de poder ver las conclusiones de este bonito trabajo. Como les decía a ustedes, nosotros cuando hicimos la visita, hicimos un recorrido de la edificación en el interior y pudimos notar varios elementos estructurales pues seriamente afectados. Pues encontramos pues primero el desplome del muro colindante. Segundo, reconocimos que ese muro era de tipo estructural y le daba soporte al sistema de la placa de entrepiso, compuesta por madera rolliza y tablones superficiales. Asimismo, este muro le daba soporte y le daba estabilidad al mezanín de la estructura. Este muro adicionalmente servía como muro de trave o muro
digamos, sí, trave o contrafuerte que genera la estabilidad de la forma geométrica de la edificación. Estamos hablando de una casa que puede tener dos muros longitudinales y unos muros transversales que traban a esos muros, y eso es lo que, bueno, una de las varias cosas que garantiza la estabilidad de la estructura. Y pues, ¿qué sucedió? Que justamente el muro del frente que generaba ese trave entre los muros longitudinales fue el que se desplomó. En el interior encontramos algunos elementos de modificaciones posteriores a la construcción original de la edificación, elementos en concreto reforzado que presentaban daños. Por ejemplo, unas vigas de pequeñas magnitudes con daños, este tipo de daños con inclinaciones a 45 grados en la cercanía de los apoyos son propios de esfuerzos de cortante, y fisuras a 90 grados son propios de esfuerzos de flexión. Entonces, pues encontrábamos ambas patologías en esta viga y una columna y pues digamos que bastante delgada dándole soporte a el elemento superior. En esta parte podíamos ver, pues imagínense, todo el desplome del muro. Algunas vigas del sistema de entrepiso se cayeron hasta el piso 1, y acá podíamos ver la luz al final del túnel, allá donde se cayó nuestro muro, donde se desplomó. Muy bien. Estas son varias fotografías que muestran los daños ocurridos. En esta primera fotografía podemos ver cómo el local del primer piso se llenó de escombros de los ladrillos de adobe que componían el muro que se desplomó. Adicionalmente, pudimos notar que en la parte posterior de la vivienda, en donde tenemos el patio cerrado en una mampostería sin refuerzo, pues presentábamos machones de ladrillo. Fíjense en ustedes, algunos machones que tratan de darle trave, pero insisto, a la luz de la reglamentación actual vigente, este tipo de condiciones no son aceptadas dada la falencia de ductilidad que tienen. Entonces, hoy en día estos muros ya se construyen o con mampostería confinada o con mampostería reforzada con bloques de perforación vertical, o digamos con otro tipo de sistema estructural que permita tener ductilidad ante eventos que quieran solicitar el muro lateralmente. Pero pues digamos que esta fue una construcción propia de la época y es un muro de mampostería sin refuerzo con machones. Aquí podemos notar uno de los daños importantes que sufrió la edificación, es que al momento en que el muro se desploma, pues se lleva consigo algunos machones que estaban en la parte interna de la edificación. Este orificio que se ve acá, digamos que no se nota claramente debido a la capa de plástico que está por la parte externa, pero esto da vacío o hueco hacia el otro lado. O sea, fíjense que pues claramente esta parte va a quedar sumamente inestable después de la ocurrencia de ese desplome. Esto es en otra edificación, fíjense, la misma lona, el muro de adobe pues fallado. Aquí me parece importante mostrar una cosa, y es que pues los muros de adobe son elementos sumamente frágiles, es decir que ellos no van a soportar grandes deformaciones antes de fallar, y especialmente en este caso teníamos una condición de, pues ya la edificación tenía bastantes años y los muros presentaban unos bloques mampuestos, unos bloques de adobe ya sueltos, y al momento en que se cae la edificación, pues digamos que es una condición sumamente crítica el tema de la fragilidad de este tipo de elementos. Muy bien, en esta otra fotografía encontramos una de las fallas que es propia de la concentración de esfuerzos de cortantes, y se trataba de uno de los muros que le daban trave al muro que se desplomó, es decir, a los muros que son perpendiculares al muro que se desploma. Justamente cuando el muro cae genera unos esfuerzos de corte en el muro, en los muros perpendiculares, que son propios de este tipo de fallas. Muy bien, entonces acá viene una parte erótica, lencería estructural la llamaríamos nosotros, y es, oiga, ¿de qué o por qué se desplomó el muro? ¿Cuál puede ser o cuáles pueden ser las causas de ese desplome? Bueno, pues acá una cosa se vuelve importante, y son la disposición de los escombros. Perdón. La disposición de los escombros, debido a que esto nos permite saber si el muro se volcó o si se desplomó verticalmente o hacia qué lado se cayó, y poder establecer
qué fue lo que sucedió a nivel de cimentación de ese muro. Entonces, acá, cuando nosotros vemos la fotografía del desplome, podemos notar que la cara externa del muro que presentaba pintura se desplomó de forma vertical. Si hubiera habido un volcamiento, esta cara tendría que haberse caído contra la estructura nueva. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas más probables de esta falla o de este desplome? Bueno, pues acá viene el quid, la parte más importante, la parte más erótica del asunto, y es que nosotros debemos tener unos procesos constructivos adecuados y unos apuntalamientos adecuados cuando estamos hablando de edificaciones que presentan niveles de cimentación inferiores a estructuras vecinas existentes. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo vamos a ver, pero una de las razones por las cuales estos acontecimientos suceden es el desconfinamiento lateral del suelo. Entonces, a pesar de que se intentó hacer un talud de confinamiento, digamos que eso genera ya un desconfinamiento y cambia las propiedades a las cuales se encontraba el suelo, y eso hace que se produzcan unos empujes laterales justo en la zona en donde cortamos, debido o causados por las cargas gravitacionales que bajan por la estructura. En ese orden de ideas, en esta diapositiva nosotros quisimos mostrar qué sucedió en esta condición. En la imagen de la izquierda tenemos la estructura antes de la falla, en donde tenemos el talud configurado. Bueno, esto es una imagen en corte, este es un alzado o un corte esquemático de la edificación, en donde podemos ver el muro que se desplomó, visto digamos en corte, y las placas en madera rolliza y una cimentación en piedra apoyada sobre el terreno natural. Entonces, digamos que esta es la sección transversal de esa situación, en donde hay una carga bajante por el muro estructural, debido a que él recolecta todas las cargas que vienen del sistema del entrepiso. Él colecta las cargas que vienen de las vigas, que vienen de las viguetas, y las transmite hasta el nivel de cimentación, que tenemos nosotros una cimentación de piedra. Y cuando nosotros excavamos por el lado sin tener un proceso constructivo adecuado y unos sistemas de apuntalamiento bien definidos, esta presión ejerce presiones hacia los lados, y dado que nosotros desconfinamos uno de los lados de ese sector, pues esas fuerzas de empuje provocan un movimiento lateral del suelo, y eso causa el hundimiento del muro. Por lo tanto, en la imagen de la derecha mostramos cómo es el desplazamiento vertical del muro y cómo quedan los escombros. Aquí tal vez nos hizo falta dibujar la cantidad de escombros que se dispusieron en esta zona, que fue una de las fotografías que se mostró antes y que quedó pues totalmente lleno de bloques de adobe. Entonces, fíjense en ustedes cómo pues el movimiento del suelo me causa a mí un efecto dominó sobre la estructura adyacente a la construcción nueva. Esto sería como el esquema básico de lo que sucedió. Digamos que fue fácilmente detectable debido a la diferencia entre la diferencia entre las cotas de cimentación de las dos estructuras. Y entonces uno comienza a preguntarse, oiga, ¿cómo se puede evitar esta situación? Y pues acá viene una de las partes más importantes que tenemos que tener nosotros claros, seamos arquitectos, ingenieros, constructores, personal de obra, residentes, etcétera, etcétera. Y es que resulta que las consultorías en ingeniería estructural e ingeniería geotécnica pues deben atender a las condiciones o a las necesidades propias de cada proyecto, y en este caso en particular la consultoría no consideró la necesidad de un muro de contención a nivel del piso 1 de la obra nueva. Es decir, cuando nosotros vemos esta construcción, esta edificación debía contar con un muro de contención que apuntalara absolutamente toda la fachada de esta estructura. ¿Sí? Muy bien, y es así como, pues en el mejor de los casos, la consultoría en ingeniería estructural genera una serie de planos que, en coordinación con el estudio de suelos, establecen cuál es el proceso constructivo de las edificaciones que presentan sótanos, semisótanos o algunos pisos que pueden llegar a tener empujes de suelos o empujes laterales por alguna otra condición.
Y pues digamos que esta consultoría se vuelve bastante importante. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver nosotros cómo pudiera llegar a ser el sistema de construcción o de apuntalamiento y el proceso constructivo para una obra de este estilo. Muy bien. Alguien se preguntará, oiga, pero es que se estaba dejando un talud de protección y digamos que fue una decisión sana tomarla en obra. Pero nosotros no podemos excavar toda la franja o toda la pared de la cimentación porque justamente comienza a haber un desconfinamiento del suelo y comienzan a haber condiciones de inestabilidad. Por lo tanto, pues nosotros debemos hablar y debemos comenzar a reconocer que existen diferentes estructuras o diferentes obras enfocadas o cuyo funcionamiento atenderá a soportar o apuntalar las estructuras o las cargas de las estructuras aledañas. Es decir, dependiendo de los diferentes niveles de excavación y de las obras adyacentes que nosotros tengamos, vamos a tener diferentes métodos para construir de forma segura sótanos, semisótanos y demás. Nosotros acá los vamos a señalar de forma muy general. No nos vamos a enfocar tanto en cada uno porque cada sistema es bastante amplio, tiene bastante ciencia, bastante erotismo estructural y nos consumiría mucho tiempo. Es decir, yo pienso que cada sistema pudiera llegar a tener el tiempo propio de una ponencia completa. Pero bueno, si nosotros hablamos de excavaciones y construcciones de apuntalamientos, si nosotros hablamos de edificaciones que tienen un sótano y que las cargas aledañas o las cargas de las edificaciones vecinas no son tan grandes, no son tan importantes, pues podemos hablar entonces de un método de construcción que habla de excavaciones y construcciones de apuntalamientos sectorizados. Esto normalmente se implementa para edificaciones que cuentan con un sótano y cuyas cargas aledañas no son tan importantes, es decir, edificaciones de poca altura, 3 pisos, 2 pisos, 1 piso. Muy bien. En esta primera imagen nosotros podemos ver el ejemplo de ese tipo de construcciones. Esta fotografía es una fotografía de la construcción del sótano de un edificio multifamiliar llamado Trento en Duitama, del cual nosotros somos supervisores técnicos, y podemos ver cómo en coordinación con la consultoría en ingeniería geotécnica se establecen unas franjas o unas zonas que no se excavan hasta que no se tenga construido otros sectores cuidadosamente localizados y de esa manera comienza a apuntalarse la estructura por diferentes franjas y eso permite comenzar a retirar el material excavado. Ya ahorita vamos a ver, podía ser uno de los métodos a implementar en la construcción de la edificación nueva y por eso hemos tratado de detallar un proceso constructivo relativamente rápido que mostraremos ahora más adelante. Muy bien, otro tipo de método para apuntalar esos sótanos tiene que ver con las pantallas preexcavadas y fundidas. Estas generalmente se utilizan cuando nosotros tenemos edificaciones con 2 o más sótanos y vecinos cuyas cargas aledañas comienzan a ser importantes. Ya podemos hablar de edificaciones de 5 o 6 pisos hacia arriba, cuyas cargas a cimentación pues van a ser bastante grandes, ¿no? Entonces, aquí en nuestra imagen de la derecha vemos cómo puede ser uno de esos tipos de sistemas de apuntalamiento. Estos sistemas pues tienen unas condiciones especiales. Cuando nosotros comenzamos a realizar las pantallas preexcavadas, que lo hacemos con un equipo que en obra muchas veces uno lo llama la almeja, parece un Pac-Man digamos que en la punta parece la boca de un Pac-Man, pues se comienza a construir toda la pantalla perimetral para después poder construir los elementos de apuntalamiento, como lo son pilotes temporales y permanentes, unas vigas cabezales que se pasan de lado a lado y sostienen y le dan más consistencia a la pantalla preexcavada, y de ahí sí comienzan a excavar y digamos que de esa forma tratan de garantizar una estabilidad total de los linderos de esa excavación. Otro de los, digamos, de los métodos implementados para contener las tierras en sótanos son los muros anclados, y otro pueden llegar a ser los pilotes tangentes, cuyos ejemplos se pueden ver a continuación.
Aquí tenemos nosotros un esquema de, digamos, el sistema de contención de sótanos para una edificación que presentaba aproximadamente, si no mal no estoy, eran 3 sótanos de profundidad, y digamos que se tenía un terreno relativamente bueno para poder hacer el anclaje de estos muros. Y este sí es una imagen que tomé de internet, en donde se puede ver los pilotes tangentes, que no es más que la construcción y fundición de unos pilotes en el suelo, los cuales se vinculan mediante algunos elementos de amarre en la parte superior para que ellos puedan soportar ya las cargas de los empujes del suelo al momento en que se excava la parte interna de esa excavación. Muy bien, lo que nosotros decíamos en esta presentación es que, de acuerdo con la tipología del proyecto en estudio, la construcción del sótano habría podido seguir las recomendaciones para la construcción de contención por medio de excavaciones sectorizadas. Es decir, en este trabajo en particular, debido a que se trataba, no alcanzaba a ser un sótano completo, digamos que pudiera llamarse un semisótano, debido a que la contención se encontraría solamente en 2 fachadas, pero justamente por la misma condición habría sido oportuno tratar un proceso constructivo que contemplara excavaciones sectorizadas. Insisto, estas recomendaciones habitualmente son realizadas por ingenieros expertos en geotecnia. Entonces, pues, ese pudiera haber sido uno de los métodos para contener adecuadamente la estructura aledaña sin causarle ningún daño. ¿Y a qué se hace referencia con esto? Bueno, pues como les decía, tanto el estudio de suelos como la consultoría en ingeniería estructural debería contener estas recomendaciones, y esas recomendaciones se pueden llegar a plasmar en una serie de planos estructurales, de los cuales vamos a mostrar a ustedes algunos detalles que pudieran ser aplicables a este proyecto. Nosotros vamos a ver aquí el proceso constructivo definido para la construcción de los sótanos del proyecto multifamiliar Trento en Duitama. Entonces, fíjense en ustedes, aquí en una primera etapa se definen cuáles son los sectores que se van a excavar por etapas, y asimismo tendrá que irse definiendo cuál es la construcción parcial de los sistemas de apuntalamiento. En esta primera etapa, que se llama planos del proceso constructivo del sótano de edificio multifamiliar Trento, esta es la etapa 1. Fíjense que se muestra achurado con cotas y con referenciación a los ejes en donde se debe hacer la excavación, y se muestra tanto una planta como un corte estructural. Acá se establecen, de acuerdo con las recomendaciones del ingeniero geotecnista, cuáles son las inclinaciones para los taludes de aproximación hacia las estructuras aledañas. En esta, que era la primera etapa, se definía un sector a excavar, como ustedes lo pueden ver aquí en nuestra diapositiva. Se muestra la planta y se muestra el corte de esa excavación. Estos planos deben seguir el proceso estructural. Entonces, acá nosotros vamos a mostrar la etapa 3 de ese proceso. Bueno, pasamos de la 1 a la 3, pero fíjense en ustedes cómo mediante los planos estructurales se establece no solamente la forma o el orden de las excavaciones, sino también el orden de la construcción de la estructura que va a garantizar el apuntalamiento de las estructuras aledañas. En este caso, en la etapa 3, para poder avanzar con el sistema con la construcción, del sótano, era absolutamente necesario haber construido las columnas internas, unos sistemas de apuntalamiento lateral que son las vigas de cimentación. Esta es la planta de cimentación en donde ustedes pueden ver las zapatas, el foso del elevador, los sectores que se recomiendan excavar así en orden, y podemos ver tanto la planta como el corte. Entonces, fíjense, en la etapa 3, antes de haber excavado todo el sótano de la edificación, nosotros ya tenemos casi que totalmente apuntalados dos caras de este lote o de esta construcción. Y en este corte estructural podemos ver pues cómo lucen las zapatas junto con los elementos de apuntalamiento. Nosotros en este caso tenemos unas pantallas o unos muros de contención en concreto reforzado, cuya cimentación es una zarpa o una zapata corrida excéntrica. Y de esa manera se comienza a garantizar resistencia ante el movimiento por los empujes laterales del suelo. Muy bien.
De acá nosotros pasamos a la etapa 5, nos saltamos 2 etapas más, pero fíjense en ustedes ya cómo se establece el apuntalamiento no solamente ya de 2 caras completas, sino además la construcción de estructuras de contención en otros sectores colindantes de este lote. Para eso ya tuvo que haberse construido pues la zona del tanque de almacenamiento, las zapatas de esa zona, y fíjense, por ejemplo, esta es una de las partes más bonitas que se especifican en estos planos. Acá no se puede excavar la totalidad del lindero. Es recomendable, de acuerdo con suelos, con el ingeniero geotecnista, construir parcialmente la pantalla con la viga de cimentación para apuntalar un sector antes de avanzar con las excavaciones laterales. Entonces, fíjense cómo el proceso constructivo no solamente se convierte en un trabajo tedioso y largo de desarrollar, sino que debe ser especificado y es absolutamente necesario para poder evitar condiciones de inestabilidad de estructuras vecinas. Acá tenemos el corte de esta condición en donde se especifica cómo debe guardarse la inclinación del talud. Aquí, bueno, pues la etapa 7, en donde ya se excavaron y se construyeron los elementos de apuntalamiento que teníamos en esta zona y en esta zona. Y por último queda excavar y construir únicamente esta esquinita. Fíjense que de manera organizada en el proceso constructivo se define cómo se apuntalan todos los linderos de la estructura para evitar fallas de las edificaciones vecinas, ¿ok? En este caso en particular, nosotros en este proyecto también teníamos edificaciones cuya cimentación se encontraba mucho más arriba que la cimentación de nuestro edificio nuevo, y justamente por esto es necesario comenzar a realizar este tipo de labores detalladas del proceso constructivo, las formas de excavación y las construcciones parciales internas de la estructura. Muy bien, por último ya tenemos la etapa 8, en donde nosotros en este caso en particular ya presentamos el apuntalamiento de absolutamente toda la estructura. Es decir, para evitar que las casas de los lados se nos caigan, pues es necesario construir de forma organizada las pantallas, las vigas de cimentación y los elementos de apuntalamiento lateral, y al final va a lucir de esta manera. Nosotros pues hacemos la supervisión técnica de esta edificación y tenemos algunas foticos muy coquetas, muy guapas del proceso constructivo de este tipo de edificaciones. Vamos a compartirlas prontamente en nuestra página de Erotismo Estructural, y con eso digamos que aumentamos el conocimiento colectivo, pero pues ya pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo luce la etapa final de la construcción del sótano de esta edificación, que solamente cuenta con un nivel de sótano. Muy bien, de ahí pues nosotros, como les decía, pues llegamos a una serie de conclusiones, una serie de recomendaciones que son importantes subsanar y tener en cuenta, Arquis e Inges, para próximas edificaciones. Siempre nosotros pues debemos aprender de los errores que podemos cometer y aumentar el conocimiento colectivo. Yo pienso que hay cosas que deberían ser de cultura general para todo el personal que trabaje en obra. Muy bien, primero decimos pues que el desplome del muro de la edificación afectada se causó por los movimientos del subsuelo de fundación, sumado a la edad de la edificación y su sistema estructural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una edificación que es antigua, que tiene un sistema estructural que no es dúctil, pero pues que es un sistema estructural propia de la época de construcción de la edificación. Segundo, el movimiento del subsuelo se ha ocasionado por un inadecuado proceso constructivo de la obra nueva. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Porque, como les estaba mostrando a ustedes, es necesario que primero toda la consultoría en ingeniería estructural y los planos estructurales consideraran un muro de contención en la colindancia tanto de la vía principal como de la edificación nueva. No había muro en esos planos estructurales y adicionalmente pues no se contaba con un proceso constructivo adecuado o una información de consultoría referente al proceso constructivo que garantizara condiciones generales de estabilidad.
Dice, la obra se está desarrollando con información estructural incompleta, sin reconocer las condiciones topográficas y de implantación del proyecto. La diferencia de niveles entre las cimentaciones de las estructuras existentes y la obra nueva indica la necesidad de muros de contención perimetrales y un proceso constructivo detallado de las actividades de excavación. Lo anterior en acompañamiento del ingeniero geotecnista del proyecto. Es decir, cuando ocurren este tipo de casos se vuelve importantísima la coordinación entre el ingeniero geotecnista y el ingeniero estructural para establecer no solamente las recomendaciones de apuntalamiento preventivo, sino solicitar a toda la parte de consultoría en ingeniería estructural, pues los planos de detalles tanto del proceso constructivo como de los elementos de la contención. Dice, es necesario un recálculo estructural de la obra nueva que considere la colocación de muros de contención en el semisótano y toda la periferia que requiera contener suelos. Es clara esta conclusión debido a que si nosotros le colocamos un muro de contención en la parte de los sótanos, en las dos fachadas que tenemos señaladas, vamos a comenzar a presentar problemas de irregularidad torsional en la edificación debido a que tiene dos fachadas más rígidas que las otras dos fachadas. Entonces es absolutamente necesario que una vez se establezcan las condiciones de la contención o de los muros de contención perimetrales, pues se haga un chequeo o una validación estructural de la edificación. Y a eso es a lo que le decimos un recálculo. Y de ahí se podrá ver si la geometría y los elementos definidos pues son solventes ante las solicitaciones y ante esta nueva configuración estructural. Asimismo, es importante la propuesta de alternativas de apuntalamiento por parte del personal involucrado en la construcción de la obra y un análisis prioritario y detallado de las condiciones de estabilidad de la vivienda afectada antes de desarrollar actividades de reparación debido al riesgo que se corre de un nuevo movimiento de cimentación. Además del riesgo, y pues está todo el tema de la pérdida de pérdidas materiales y el riesgo a la vida humana, ¿verdad? Entonces, pues antes de hacer cualquier reparación o hacer cualquier intervención, es absolutamente necesario apuntalar la estructura. Si nosotros no apuntalamos esa estructura, corremos el riesgo de que hayan unos desplomes localizados o un desplome general en el peor de los casos, aunque muy difícilmente puede ocurrir, pero que hayan desplomes y eso genere pues más inconvenientes al desarrollo de la obra y a los propietarios del inmueble. Dice, se hace absolutamente necesario el acompañamiento tanto del ingeniero geotecnista como del ingeniero calculista estructural del proyecto para que, en coordinación cuidadosa, se establezcan las actividades de 1. El proceso constructivo del semisótano. 2. Cálculo estructural de los muros de contención perimetral. 3. Definición de actividades de apuntalamiento preventivo. 4. Demolición preventiva para alivianar cargas. Puede llegar a ser una alternativa de la estructura antigua, dependerá de la evaluación del ingeniero calculista, ¿no? Pero si la estructura se llega a ver muy mal, pues va a ser muchas veces necesario demolerla parcialmente para alivianar cargas antes de que siga empujando más el suelo y de pronto pueda haber alguna falla. Bueno, pues de esta forma nosotros queríamos terminar la presentación. Qué pesar que no pudimos realizarla en vivo por condiciones del internet, como ya les había comentado, pero bueno, lo importante era terminar esta sesión que pintaba muy bien desde el inicio. Y como les decía a ustedes, pues nosotros comenzamos con una labor social en donde recaudaremos fondos para comprar zapatillas de atletismo para los jóvenes que ingresen al Club de Atletismo Los Libertadores del municipio de Duitama, de la mano y dirigidos por el profe, el ingeniero del deporte, el profe Ángel María Rincón. Entonces, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver el link que yo procuraré dejar en la descripción de los videos y el código QR con el cual ustedes pueden escanear desde su celular y hacer las donaciones. Y pues bueno, el 100% del valor de las donaciones será dado para la compra de dichos implementos deportivos. Sin más que decir, les agradezco por haberme acompañado en esta clase. Nos vemos prontamente con más erotismo estructural y más sesiones en vivo desde las obras, diseñando, calculando y varias cosas que estamos trabajando actualmente. Y bueno, pues les deseo una muy feliz noche y si tienen dudas, comentarios, inquietudes, temas de interés en ingeniería estructural, temas de erotismo estructural, déjenlo en los comentarios que nosotros estaremos respondiendo en el transcurso de la semana todas aquellas inquietudes. Muchas gracias y pues bueno, que pasen
un muy buen rato. Hasta luego.